¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Sean bienvenidos este sábado a una clase más. Me disculpo por ahí, traigo un problema con la plataforma SIAPI. Yo creo más tarde va a quedar solventada para la cuestión de la tarea que tenemos pendiente, pero ahorita en una oportunidad vamos a compartir. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que justamente estoy compartiéndoles en pantalla. Sí se logra ver lo que es la segmentación, selección y posicionamiento de mercados. Sí, No sin antes, perdón, vamos a hacer un recuento de la clase anterior. Estuvimos viendo justamente en la clase anterior a qué le llamamos mercado, la clasificación y los objetivos, a qué le llamamos justamente o quiénes representan esas dos fuerzas de oferta y demanda, los factores que influyen de manera directa en el comportamiento del consumidor y estuvimos viendo por ahí sus aspectos culturales, sociales, personales, psicológicos. Vimos que era un mercado real y potencial. Estuvimos generando un estudio de lo que es un mercado metropolitano, un mercado local, a través de los tipos de mercado que nosotros vamos a encontrarnos de acuerdo a un ámbito geográfico, hablando precisamente de un mercado local, regional, nacional, internacional. Hablamos de los tipos de mercados según su naturaleza y estuvimos viendo cómo el mercado de consumidores, el mercado de productos industriales, justamente el mercado de uso industrial o los revendedores de productos o servicios, el mercado financiero, y caímos por bloque final justamente al comportamiento del consumidor. Y también en ese comportamiento recordemos que estuvimos hablando, pues bueno, cómo Maslow tiene determinado de acuerdo a este modelo la satisfacción de las necesidades. Y en ese modelo de jerarquía nosotros vamos teniendo un comportamiento como consumidores. Y hablábamos, ¿no? De una vez que se satisface las necesidades primarias, pasamos al siguiente nivel, etcétera, etcétera. Posteriormente vimos otro tipo de modelos como modelos sociológicos en donde nos vemos influenciados en esos patrones de compra y que a partir de esos patrones de compra, pues bueno, el rol que ocupamos en la sociedad. ¿Recuerdan todo eso? Sí, profe. Muy bien, estoy haciéndoles ahorita como un repaso, ¿no? Por último, estuvimos justamente viendo que existen ciertas consecuencias pluriculturales que en mercadotecnia tenemos pues características muy acentuadas que van a definir al consumidor y pusimos varios ejemplos, compartimos varios ejemplos de cómo nosotros tenemos determinadas decisiones influenciadas por estas características que va en cuanto a nuestro nivel socioeconómico, a estas decisiones de compra en donde casi van muy de la mano al grupo social al que pertenecemos, al rol social en el cual nosotros ejecutamos, a nuestra etapa vital, a nuestros estilos de vida, a las preferencias y gustos personales que van a definirnos de cierto modo pues las decisiones de compra. Y hablamos de una cadena en donde compartí, ahorita voy a cambiar un poquito la diapositiva, del proceso de decisión de compra. ¿Cómo es que nosotros, primero que nada, pues partimos de un reconocimiento, una necesidad, buscamos la información? Hoy más que nunca, como consumidores, vamos a vivir cierta decisión de acuerdo a toda esa información, reseñas, experiencias que hemos visto que los clientes como testifican en algún producto o en algún servicio. Más allá de la moda, más allá de la tendencia, de las tendencias, hoy los consumidores nos enfocamos y el consumidor va a buscar
información suficiente que le permita tener certeza de adquirir cierto producto o cierto servicio con determinada marca. ¿Y qué va a encontrar en esa información? Quiere información veraz, quiere información real, quiere experiencias, quiere incluso, y lo vemos en presencia digital, como el marketing de ciertas marcas van teniendo comunidades de usuarios y esa información nos sirve de relevancia para poder tomar una decisión de compra. Si nos gusta hoy, en este marketing 4.0, estar informados de qué es lo que vamos a comprar al momento de decidir. ¿Por qué? Porque entonces a partir de ese análisis evaluamos alternativas, decidimos comprar y tenemos un comportamiento que muchas veces se da durante toda la experiencia de la compra y hoy en día debemos de continuar en esa cadena creando valor con el comportamiento de post-compra. ¿Alguien me podría decir por qué piensan que ese comportamiento post-compra sea importante? No sé si quieran compartirnos con iniciativa o a alguien le pedimos que nos dé su punto de vista seleccionado de la lista. Por ahí está la compañera Areli. Si nos escucha, Areli, ¿le es posible comentarnos por qué considera usted que en este proceso de decisión de compra es muy importante esta última actividad del comportamiento de la post-compra? ¿Por qué usted considera que es importante? ¿Qué es POTS? No. ¿Qué es post-compra? No tanto como tal se está enfocando la pregunta, sino ¿por qué considera usted que sea importante para la decisión y fidelidad de nuestros clientes este último eslabón del comportamiento de la post-compra? Profe, ¿Sí? creo que sería para darnos cuenta cuán bueno está siendo nuestro producto, ¿no? En este caso. Exacto, esa es una gran razón porque nos va a permitir evaluar cómo nos visualiza el cliente en cuanto a que ya compró, ya probó nuestro producto o servicio y va a darle fortaleza a nuestra marca. Específicamente, creo que sería la cualidad más importante. Gracias por compartirnos, porque precisamente en este último eslabón, muchas empresas ya no se ocupan de darle ese acompañamiento y justamente la siguiente decisión de compra está en poderle dar valor a este último eslabón. ¿Cómo me visualizó el cliente? ¿Le di buen producto? ¿Le di buen servicio? ¿Tiene una relación con lo que me está pagando? ¿Volvería conmigo? ¿Me va a recomendar? ¿Preguntó? ¿Le importó más el precio? ¿Evaluó la calidad? ¿Le gustó? ¿Va a seguir fiel a mí? Muchas preguntas que están relacionadas en este eslabón final. Y las empresas tienen mucho tiempo haciéndolos, por eso es que se hace la encuesta de servicio o hay en muchas empresas ese cajoncito en donde se ponen algunas recomendaciones o referencias, cómo nos ve el cliente. Hoy dentro de las herramientas digitales, si ustedes se dan cuenta y en algún momento han calificado, Facebook empezó pidiéndonos cuántas estrellitas le dábamos, hoy Google lo hace, y eso nos va hablando de un comportamiento de compra. Y en esas preguntas, en ese tipo de evaluación que nos propone, el usuario se permite retroalimentarle a la empresa qué tan bueno, qué tan malo, como decía el compañero, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que tú no dejes de considerar que nuestro proceso de decisión de compra no concluye en la etapa 4 o en el eslabón 4, sino en completar toda una cadena
hasta llegar justamente a ese eslabón número 5, ¿sale? Porque eso nos va a asegurar que nuestro cliente queda directamente proporcional y dirigido a la siguiente compra. Antes de pensar en otra persona, va a pensar en ti. Obviamente si quedó satisfecho. Hablamos de una satisfacción del mismo. De no hacerlo, también este último eslabón nos va a retroalimentar y vamos a saber el por qué no ese cliente regresaría, el por qué no ese cliente nos recomendaría, el por qué no vamos a tener la fidelidad de ese cliente y entonces el día de mañana verlo con la competencia. Y nos sirve, muchas empresas eh, cortan en esta cadena de decisión, en el eslabón 4, porque no están enfocados en evaluar esa satisfacción. A veces algunos dicen, no, ya mejor así, o no quieren enfocar en inversión de tiempo o en inversión de recursos, o muchas veces el vendedor, la primera persona de contacto que está con el cliente teme que llegue una mala referencia al jefe y entonces vaya perdiendo, ¿no? Ese valor. Pero si él tan solo se diera la oportunidad de evaluarse y el jefe tuviera más capacidad de liderazgo, sabría que es un trabajo conjunto en el cual a ambos les va a retroalimentar, pues cómo están dándole la cara al cliente, ya sea para brindarle un producto o brindarle un servicio. Entonces, a mí sí me gusta resaltarle a mis clientes, a mis alumnos y decirles que ya en el momento de la práctica, esta cadena de valor vale la pena concluirla hasta el punto o el valor o el eslabón número 5. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, entonces en ese sentido, fíjense bien, hablábamos por último, y ahí fue donde concluimos nuestra clase anterior, cómo ese comportamiento del consumidor nos va a dar determinadas conductas. ¿Y qué es una conducta? Pues son procesos mentales, psicológicos que suceden en la mente de un comprador y lo hace portarse de una forma u otra al momento de elegir ciertas marcas, que pueden ser de productos o servicios. ¿Con qué finalidad? De comprender el motivo por el que va a elegirme a mí y no a la competencia. Cuando estamos en un mercado tan competido, es ahí donde resulta esa experiencia del cliente de la que hemos venido hablando en clases anteriores, pero donde nosotros como empresas necesitamos enfocar algo más que nos haga diferente. Es a lo que le llamamos el valor agregado. ¿Alguien podría citarme un ejemplo de cómo han elegido a determinada empresa solamente por ese valor agregado? ¿Cómo interpretan ese valor agregado en alguna experiencia que hayan tenido con una empresa? Sí, Mario, adelante, te escuchamos. Sí, profe, algo que normalmente cada uno hace es cuando compras, adquieres algo y el valor agregado de algunas empresas es que te dan el envío gratis. Esa es una muy buena. Eso es excelente, porque a la tendencia en la que vivimos hoy, dense cuenta cómo muchas empresas le quieren justamente agregar el valor al carrito cuando ya tú compras y te incrementa la mercancía. Y yo quiero decirles algo, es el mejor disfraz que puede haber para poderle dar al cliente algo que él no esperaba de ti y tú se lo estás ofreciendo. Porque la pregunta sería, ¿a poco crees que te lo está regalando como tal? No, claro que no. No te lo está regalando. Sin duda sabemos que requiere invertir en un embalaje, en un medio en el cual va a llegar a ti, que puede ser una transportación cercana o lejana, y que va a requerir ciertos recursos. Probablemente no le gana a ese servicio, pero el hecho de que te lo disfraza dentro del precio final con que su entrega ya está incluida,
sin duda es uno de los valores agregados más significativos. ¿Por qué? Porque es la tendencia a lo que conlleva hoy a que un usuario sea leal a una empresa y no a otra. Porque quiere decir que él se siente satisfecho como comprador, sabiendo que tú como empresa le estás ofreciendo precisamente sin mayor esfuerzo y sin un gasto adicional que le llegue a la puerta de su casa. Es un excelente. Entonces, si hoy nosotros empezamos a trabajar en propuestas que en el área de marketing, en nuestra área de trabajo, en el día a día, y nos empezamos también a comprometer a darle ese valor agregado, yo te puedo decir que sin duda vas a lograr esa fidelidad de tu consumidor, porque dentro de su conducta, dentro de su comportamiento, en ese proceso mental, psicológico que él experimenta al comprar contigo, se va a sentir atendido, y va a tener una sensación de que tú no se lo estás cobrando, que ya se lo incluyes, que lo estás queriendo como consentir o satisfacer ante una necesidad y no se la cobras aparte. Aunque yo hoy te lo digo que es un disfraz muy bien manejado, porque por supuesto incurres en una inversión de recurso, hay un gasto implícito y lo único que sí tienes que tener claro es que a eso no le vas a ganar. ¿Me explico? ¿Sí, Mario? Pero es que aparte le da la confianza porque aunque en algunos lugares te cobran, aún así tienes la confianza, no tienes que buscar a alguien que te traslade el producto, que te lo lleve y tengas que ver que si lo van a maltratar o algo, ¿no? Hay tal vez una garantía incluso en el envío. Entonces eso le deja a la persona pues una satisfacción de que va a llegar con cuidado o lo llevan a la puerta de tu casa, pero es la misma empresa y eso da más confianza todavía. Exacto, y eso da más confianza y esa confianza hace que tu conducta sea con mayor fidelidad, con mayor lealtad a esa marca. Y si estás satisfecho tú, ¿qué crees que va a suceder, Mario? ¿Qué creen que va a suceder, grupo? No nada más Mario, ¿qué creen ustedes como grupo que sucede cuando un cliente logra percibir en esa empresa en particular, con la llegada de sus productos, esa seguridad? ¿Qué creen que va a provocar en ese consumidor? Fidelidad. Fidelidad, lealtad, recomendaciones, y no hay mejor inversión que esta, ¿no? La recomendación de boca en boca y el hecho de que tú sepas que tu cliente tiene esa decisión de compra para contigo. Y es que ahí va a involucrar pues estos factores y ahí fue donde nosotros nos quedamos, ¿no? Estos factores que van a tener una mezcla, en todo momento es una interacción, no da ni tiempo de separar uno del otro, todos llegan en algún momento como un proceso mental y condicional de la conducta, porque estamos envueltos en un arraigo cultural, con una subcultura, con una clase social, en un ambiente social, dentro de una familia, de un grupo de referencia, en un ambiente personal, sin duda que ese es el que mayormente nos genera tendencia, donde hay un estilo de vida, donde hay una personalidad, donde hay una edad, donde hay ciertos gustos, ciertas preferencias muy bien delimitadas y por supuesto un factor que es el psicológico. Que representado en la motivación, en la percepción, en la actitud, nos va a generar a nosotros cierta recompensa. A veces es una recompensa tangible e inmediata y a veces es una recompensa de cierto modo intangible que solo es como muy personal, esa sensación que te causa y poníamos de ejemplo, ¿no? El hecho de que lleguemos en un día caluroso y vayamos, abramos el refri y elegir entre un vaso de servirnos de Coca-Cola y en un vaso de agua fría. Sin duda la Coca-Cola no nos va a quitar la sed, ya lo decíamos. Y esa sensación que provoca en mí, esa percepción, ¿no? Decíamos por ahí, esa chispa de la vida. Si nos vamos a atender la necesidad, no nos quitó la sed, pero nos generó como una recarga de esa energía que venimos a veces muy debilitados, ¿no? O si hubo tráfico, si veníamos en el transporte público,
y el mismo calor nos produce y entonces corro directo a mi refrigerador, me sirvo mi refresco de la chispa de la vida y entonces me voy sobre esa tendencia y así genero ese comportamiento porque está influyendo que todos los días que yo llegue a abrirme refrigerador en época de calor, pues quiero encontrar un refresco de cola de esa marca en particular. Ya hablábamos de las diferencias que nos conllevan a las otras marcas y que por supuesto pues nos vamos a ir con una tendencia hacia ese gusto y esa preferencia, no importa lo que cueste. Ahora si eso lo elevamos a otra categoría y estamos en un, no sé, como en una convivencia social y nos tocara elegir un tipo de bebida alcohólica, hay personas que por gusto toman cerveza, que por gusto toman vino, que por gusto toman ron, pero hay personas que por cierto estatus, de acuerdo a esa influencia social en la cual se encuentra, tienden a tomar una bebida de mayor categoría, ¿no? Que pudiera ser el por qué a veces brindamos con whisky o con champaña y va con una influencia, el resultado sería el mismo, casi el mismo, pero va a generar una satisfacción muy personal, muy interna, con proyección hacia estos factores, que pudiera ser una proyección social, el verme con un estatus mucho mayor de un consumo de una bebida que me da cierto reconocimiento, ¿no? Y prestigio de cierto modo. Ay, la vimos y no es lo mismo verla tomar, pues, una cerveza que el verla tomar, no sé, su copa de champán. Y hay gente que dense cuenta cómo hoy en esta nueva tendencia de redes sociales, le gusta compartir en redes qué está comiendo, dónde está comiendo. Han visto cómo hoy hay mucho más presencia de este tipo de influencia y los influencers nos conllevan a eso. ¿Lo han visto marcado ahora más que nunca? Sí, Ahora, fíjense bien, a ellos les pagan por provocar eso en nosotros. Por eso es que tendemos a ese factor de influencia social, a vernos con esa inspiración de vernos como ellos o ser parte de la comunidad de ellos y empezar también a imitarlos. Son patrones de conducta que sin duda están influenciados por esos factores, ¿sale? Y entonces ante esa propuesta, vamos viendo cómo, llegando a este tema, de una segmentación y una selección y un posicionamiento en los mercados. Las marcas aprovechan o trabajan desde una estructura base de todo lo que hemos venido hablando para provocar en sí pues la fidelidad y el comportamiento que los lleva a una conducta de consumo con ciertas marcas. Y se va y no lo va a hacer de una manera generalizada, lo va a hacer a través de algo que nosotros vamos a empezar ahora sí que aplicar y aprender y aplicar aquí en Mercadotecnia, que seguramente si hoy ya te dedicas ciertas ventas o en algún momento has vendido, si hoy tienes tu negocio propio y sabes qué tipo de producto vendes y a quién lo vas a dirigir, si hoy trabajas para una empresa y estás en una área en la cual hay una atención directa hacia un cliente, hoy vas a saber que tú estás trabajando bajo este término, la famosa segmentación de mercado. Pero si en algún momento dado no te ha tocado hacerlo, déjame decirte que todos los días tú eres parte de él, porque hoy tú, con todos estos factores que se interrelacionan, que ya vimos cuáles son, y fuimos citando ejemplos, tú eres parte de una segmentación en el día a día. Por eso es que utilizas los productos de belleza que ocupas, los productos de consumo básico que ocupas, por eso es que tomas determinado refresco de cola o tomas determinada marca de bebida, por eso es que te vistes con la marca de ropa, utilizas el perfume, por eso es que tienes el auto que tienes o los zapatos que tienes. Todo esto es porque tú hoy sin duda eres parte de una segmentación. Pero ahora quiero que tú aprendas a hacer una segmentación. ¿Y qué es una segmentación?
Pues segmentación es precisamente una pequeña parte, bueno, una parte, que puede ser una porción pequeña, mediana o grande o global de un mercado de audiencias. Es decir, en ese mercado de los que ya hablábamos, local, regional, nacional, es parte de esa audiencia. Entonces, es un método en el cual vamos a poder dividir a nuestros clientes actuales y potenciales en distintos grupos. ¿Qué debe de tener cada grupo? La mezcla específica de los factores que ya estuvimos analizando y los cuales le van a permitir a las empresas enviar mensajes más personalizados, más dirigidos, más directos a esa audiencia correcta. Por ejemplo, nosotros hoy estamos conscientes de que existe este refresco de cola. Cuando vemos el impacto publicitario, ¿quién toma Coca-Cola dentro de todo este universo de mercado que sabemos que existe gente que tiene la necesidad primaria de satisfacer la sed y el hambre? Entran el agua y en toda su clasificación, los refrescos en toda su clasificación, y dentro de esa gran clasificación entra Coca-Cola, hablando de este refresco líder en la industria de refrescos de cola y carbonatados. ¿Y para quién está segmentado? Realmente tiene una amplitud desde el momento en que centra el gusto por la bebida y dense cuenta cómo lo ha visualizado con compartir en la familia. ¿Qué vemos en los comerciales de Coca-Cola? ¿A quién vemos en los comerciales de Coca-Cola? A la familia. A la familia. Y eso incluye, y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, a mí en lo personal sí, que aunque sabemos que no es un refresco que vaya en bienestar de la salud, muchas veces el niño, el infante, o cuando ya eres mamá o tía, el infante se te queda viendo y quiere, ¿no? Y tú optas por pues, compartirle, aunque sean pequeñas dosis, porque sabes que no está bien, pero ya nos está hablando de una segmentación que va a incluir al niño, al tío, a la mamá, al papá, a los abuelos, porque si hablamos de esta segmentación centrada en el valor de la familia, pues los incluye a todos. Y precisamente Coca-Cola es uno de los productos que tiene mayor alcance en sus segmentaciones. Pero como sabe que es un refresco que no favorece la salud del consumidor, crea sus líneas de Coca-Cola Cero y ahí tiene otra segmentación, Coca-Cola Light y ahí tiene otra segmentación, Fresca, que es un refresco de toronja, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene toda una gama muy amplia, es de la familia de productos que tiene un portafolio mucho más amplio porque los centra todos en la familia y cada uno con determinadas características. El que quiere consumir con menos calorías, con menos azúcares. Y a pesar de que hoy nuestra nueva miscelánea fiscal ha grabado a los productos con mayor índice de glucosa, con una tasa más alta, y que la Secretaría de Salud está atendiendo anuncios emergentes de exceso en calorías, exceso en azúcares, su segmentación de mercado para Coca-Cola sigue siendo amplia. Porque sabe a la audiencia que va dirigido. El hecho de crear un producto o una suma de productos para toda la familia hace que, por supuesto, logre una gran amplitud. Pero si ponemos otro ejemplo más reducido hacia una segmentación, hablando, por ejemplo, de la línea de shampoos para caída de cabello, sabe que va a elegir de todo un mercado solo aquellos que estén preocupados y ocupados en la pérdida del cabello y crea un producto a través de esa necesidad. Y si vamos haciendo un análisis mucho más amplio en determinados escenarios, nos vamos a dar cuenta que todos los días estamos inmersos en esa segmentación, atendiendo o habiendo en el mercado productos capaces de atender determinadas audiencias. Entonces,
cuando nos toca hacerlo y no vivirlo, sino hacerlo, tenemos que estar muy bien centrados, primero que nada, cuáles son las características que representan a nuestro producto o a nuestro servicio, para que a partir de lo que sabemos que tenemos en mano, que vendemos, podamos elegir, podamos segmentar esa audiencia capaz de consumir nuestro producto. Por eso es que vemos una gama muy amplia en precios, en variedades, en colores, en texturas, en formas de presentación, etcétera, etcétera. Y el mercado de consumidores es muy amplio. Para Latinoamérica tiene un comportamiento, para México tiene acentuado un gran comportamiento, porque todos van a estar influenciados por los factores que ya hemos venido analizando, ¿sale? Entonces, a partir de eso, las empresas hoy tenemos que estar centrando la atención a esa necesidad de determinada audiencia, ¿sale? Y eso nos va a permitir mayor concentración de la fidelidad, mayor atención de la lealtad de nuestros clientes. Y yo te he venido diciendo en clases anteriores que las empresas tienen que asegurarse no nada más en acrecentar sus mercados por acrecentarlos, sino en seguir acumulando la lealtad y la fidelidad de los clientes existentes o actuales para que esos mismos provoquen la llegada, la recomendación, la lealtad de nuevos clientes, porque es más caro, les decía yo, ir perdiendo un cliente real que invertir en campañas de publicidad y traer pseudo clientes potenciales. Porque probablemente tu pseudo cliente potencial o cliente potencial viene, consume contigo, pero por la misma se va. Y un cliente actual, un cliente que está contigo por fidelidad, no nada más permanece contigo por siglos de los siglos, sino sus hijos, sus nietos. Hay una herencia y hay una gran recomendación. Y no hay mejor recomendación para la lealtad de una empresa, de una marca, que la de un cliente satisfecho. ¿Sale? Entonces, en ese orden, vamos a ver cómo la segmentación de mercados, pues ya vimos que consiste en dividir el mercado en grupos de clientes por menores audiencias o determinadas audiencias, pero van a tener características similares, necesidades y deseos similares. Por eso es que tú ves que si mañana te compras shampoo Pantene para rizos definidos y voltearas a ver, a lo mejor en una observación de las últimas 5 horas, las mujeres que llegan a caja con un producto seleccionado de rizos, quizás estén eligiendo la misma marca de shampoo que tú, porque tienen una característica similar a ti, dejar hidratados esos rizos, ¿no? Rizos bien definidos. Y en esa parte, ellas, tú o ellos y tú, van a ser parte de una segmentación capaces de estar satisfechos con su necesidad y su deseo de tener sus rizos bien definidos. Y a esa segmentación, pues bueno, vamos a darnos cuenta que van a tener las tendencias de gustos y preferencias que tú, el peinado muy similar a ti, y no nada más el champú. Vamos a ver que tiene el acondicionador, la crema acondicionadora, el spray de definición de rizos, etcétera, etcétera. Y de esta manera, las empresas dedican gran parte de su investigación de mercados en diseñar estrategias de marketing para satisfacer de esta manera estrategias que van diferenciadas específicamente a un mercado, en este caso de rizos. Pero eso que hace para la gente de rizos, también la hace para cabellos lisos, y también la hace para cabello con frizz, y también la hace para champús, cremas, acondicionantes que favorezcan la caída del cabello, ¿no? Que vayan en función de satisfacer ese control de caspa, por ejemplo. Y entonces a partir de eso empieza a crear una familia más amplia de productos, porque está esa marca
creando un mercado lo suficientemente segmentado y sabe que está creando productos para la atención de cada uno del mismo. Por eso es que también en Coca-Cola vemos el Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, y en otros países hemos visto, creo que aquí hemos platicado hoy algunos alumnos, que hay la Coca-Cola vainilla, la Coca-Cola Sherry, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a cada uno de estos grupos con características similares que está representada por esos segmentos, va a crear estrategias a través de 3 pasos. Ahorita al regresar del tiempo de Zoom, vamos a hablar de ellos. Entonces vamos a salirnos o en un momento dado regresamos ahorita al mismo link. ¿Sale? Por favor, porque ya está a punto de despedirnos esta sesión. Por favor.